la palabra de Dios. Es lo más lindo que uno puede compartir en la vida. Más que cualquier otra cosa, la palabra del Señor, porque es algo eterno. Pensemos que algún día cuando estemos en la eternidad, nos vamos a acordar de muchas cosas. Y muchas cosas quizás van a ir quedando en el pasado. Pero el hecho de que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, nos va a permitir recordar y permanentemente estar recordando todos aquellos aspectos en que la palabra de Dios fue relevante en nuestra vida, durante nuestra vida aquí en la tierra. Es decir, cada experiencia, cada sensación, cada confrontación incluso que tuvimos con la palabra del Señor al experimentar transformaciones en nuestras vidas, la vamos a recordar. Cada vez que tengamos enfrente, cada vez que seamos conscientes de la palabra del Señor. Nuestra relación con la palabra de Dios aquí en esta tierra es fundamental y tiene una trascendencia eterna. Todo lo que ella transforme y cambie en nuestras vidas aquí en la tierra va a tener consecuencias eternas. No es como los productos de belleza, ¿verdad? Que uno los aplica y duran un tiempo nomás. Después, con los años, al final, el tiempo siempre tiene la razón. La palabra del Señor va a producir en nosotros cambios, no solo estéticos, sino permanentes. Y eso, hermano, es una bendición. Así que siempre recuerda eso, que tu relación con la palabra ya va a tener una trascendencia para siempre, por la eternidad. Y eso, hermano, nos permite poder no solo disfrutar la palabra de Dios en este tiempo, aquí en esta tierra, no solo gozarnos en ella, sino que amarla realmente, al darnos cuenta que es un libro eterno, es un tesoro eterno, como es descrita muchas veces, un tesoro eterno para nuestras vidas y para nuestras almas. Y un poco por ese lado vamos a estar hablando el día de hoy acerca de cómo la palabra del Señor desarrolla, forja en nosotros una actitud, un carácter, una personalidad, un ser de madurez, una actitud madura. Durante algunos domingos hemos estado hablando acerca de algunos aspectos básicos, fundamentales, esenciales de la vida cristiana. El domingo pasado, no sé si es que lo recuerdan, estuvimos hablando acerca, ¿recuerdan? De la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, algunos se acuerdan, la llenura del Espíritu. La importancia de que el Espíritu Santo tome control completo, integral de nuestras vidas. Bueno, relacionado con la llenura del Espíritu Santo, uno de los aspectos que la llenura del Espíritu Santo produce de manera evidente es el tema que quiero que compartamos en esta mañana y tiene que ver con la madurez. Con la madurez. Como dije, ya hemos venido hace algunos domingos hablando acerca de algunos aspectos fundamentales de la experiencia de la vida cristiana, como lo es la llenura del Espíritu, como son los dones del Espíritu, ¿verdad? Como es la relevancia de la iglesia en la vida del creyente, con varios temas que tienen que ver con eso, con nuestra vida cristiana, nuestra experiencia cristiana, ¿verdad? Acá en esta tierra, antes que el Señor venga por nosotros y estemos en su presencia. Entonces, un aspecto esencial de aquello, y que generalmente es el fruto, es el resultado, ¿verdad? De varias cosas que van ocurriendo en la vida de un creyente, como la llenura del Espíritu, como el control del Espíritu, como el andar en el Espíritu, nos lleva inevitablemente a la madurez. ¿Ya? También hablábamos hace un tiempo atrás acerca de la inmadurez. ¿Se acuerdan de los arquicos y los arquinos que vimos allá en 1 de Corintios? Bueno, vamos a hablar acerca hoy de la madurez en Cristo, de la madurez espiritual. Y vamos a hablar de algunos distintivos, de cómo poder reconocer en nuestras vidas si estamos avanzando hacia la madurez. ¿Ya? Se puede ser inmaduro, ¿verdad? Se puede ser un niño una vez en la vida, pero se puede ser inmaduro toda la vida. ¿Ya? Y especial y particularmente en lo espiritual. Uno puede ser un nuevo creyente una vez en la vida, pero se puede ser un inmaduro espiritual toda la vida. Y eso es algo que nosotros como hijos del Señor, como creyentes, ¿verdad? No tenemos autorización ni permiso para eso. Todo lo contrario, el Señor no solo murió en la cruz para salvar nuestras almas,
sino para que avancemos a la madurez. De hecho, la misma Escritura lo declara cuando nos dice que hemos sido salvados, hemos sido justificados, hemos sido regenerados para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la madurez no es otra cosa que el grado de semejanza que yo tenga a Cristo. Es decir, mientras más parecido mi carácter, mi conducta, mis reacciones, mis actitudes, mis decisiones, mientras más parecido a Cristo, más maduro soy. Y por lo contrario, mientras más diferente sean mis decisiones, mis actitudes, mis reacciones, mi conducta al Señor Jesucristo, más inmaduro soy. Entonces, la enseñanza hoy día es muy simple, muy sencilla, muy directa. Básicamente, no seas inmaduro, sino que sé maduro. Y para eso hay algunos aspectos que son esenciales. Ya como a veces lo hemos visto en algunos momentos, ¿verdad? La madurez en Cristo, ¿ya?, es lo que nos permite experimentar las mayores bendiciones del Señor y sus promesas. Es lo que nos permite avanzar y nos permite gozar y disfrutar de la vida cristiana, sin que esta sea una carga, o sea, algo que tengo que yo permanentemente estar, ¿verdad?, recomponiendo, sino que más bien sea el gozo de andar en el Señor. ¿Ya? Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Y quizá algunas de las cosas que vamos a mencionar hoy ya las hayas escuchado, otras tal vez sean relativamente similar a otros mensajes que hemos compartido. Pero como dice la palabra del Señor, es bueno a veces reiterar algunas cosas porque para vosotros es seguro. Y por otro lado, lamentablemente como seres humanos tendemos a olvidar. Por cosas fundamentales o básicas, olvidamos, ¿verdad? O no recordamos, o no mencionamos. Y a veces se nos olvida. Y por otro lado, también muchas veces somos tremendamente necios y porfiados porque permanentemente tratamos de justificar nuestra inmadurez. Y al tratar de justificar nuestra inmadurez, estamos ofendiendo al Espíritu. Y eso impide que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. 1 Corintios 13, 11, pasaje que varias veces lo hemos comentado en este último semestre, dice, 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. No está diciendo que soy un niño, pero sí dice que mi pensar, ¿verdad? Sí está diciendo que mi hablar es como la de un niño. Es más, dice, juzgaba como niño. Esto significa a evaluar, a ver la realidad, a ver mi entorno como un niño. Claro, un niño muchas veces no es consciente, por ejemplo, del peligro que hay a su alrededor. El niño no es consciente, por ejemplo, que jugar con un enchufe puede ser peligroso. Para el niño es la emoción, para el niño incluso es la emoción de la rebeldía y la desobediencia, y meter el dedo en el enchufe, ¿verdad? O meter un tenedor, un cuchillo, meter algo, ¿verdad? Un juguete, a esos hoyitos, ¿verdad? Que se ven tan intrigantes ahí en la pared, sin ser conscientes del peligro que esto conlleva. Bueno, a veces los creyentes somos iguales. Jugamos, coqueteamos con el pecado, con la maldad, con la inmundicia y con la inmoralidad, incluso con la oscuridad. El jueves pasado nos compartía el hermano Jaime acerca de cómo muchas veces creyentes y maduros juegan con lo oscuro de este mundo, con la hechicería y con cuestiones que tienen que ver con aspectos demoníacos. Y lo ven como un juego, lo ven como algo entretenido, incluso o como algo emocionante, igual que un niño que juega cerca de un precipicio, que juega, ¿verdad?, cerca del peligro sin ser consciente, porque juzga como niño. No, si no es tan peligroso, no es tan malo, todos lo hacen, es entretenido, qué sé yo. A veces los creyentes somos así. Y de eso es algo que tenemos que tener cuidado, no juzgar como niño, sino que juzgar como adulto, evaluar las cosas en su justa medida, con conciencia espiritual, y poder marcar la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo peligroso y lo correcto. Incluso, ya con un nivel mayor de madurez, hacer la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Porque Dios quiere lo mejor para tu vida.
No solo que te conformes con lo bueno solamente. Dios quiere lo mejor. Pero para eso hay que juzgar como un adulto, de una manera madura. Y eso es lo que aquí el apóstol Pablo, cuando escribe la iglesia de Corinto, que básicamente era una iglesia bastante inmadura, le señala, ¿verdad? Cómo él, de manera natural, usando la analogía de la naturaleza humana, como él, ¿verdad?, pasó a otra etapa en su vida una vez que llegó a la madurez o a la adultez. Por eso es que dice, nuevamente el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Dice, cuando yo era, algunos todavía insisten, ¿verdad?, en considerarse a sí mismos niños. No, hay que ser consciente, hay que ser maduro en la manera de pensar y evaluar, ¿no es cierto?, en qué momento estoy de mi vida. Pero luego dice en el versículo, más. Esa palabra más es un contraste, lo mismo que pero, se podría traducir como pero. Hay un contraste ahí marcado. Más, cuando ya fui hombre, yo era niño, ahora soy un hombre, dice, dejé lo que era de niño. Y esa palabra me gusta mucho, dejé, porque tiene que ver con una actitud activa, no pasiva. ¿Ya? Este es un verbo aoristo activo que implica una acción voluntaria, deliberada, consciente. No es simplemente que olvidé aquellas cosas. No es simplemente que ya no me no me interesa, sino que voluntariamente las dejé atrás. Voluntariamente las aparté de mí, porque ya no satisfacían esta nueva etapa en la que yo estoy, que es la adultez, que es la madurez. Bueno, la madurez es una actitud y es una decisión. No es un estado, ni tampoco es una condición cronológica. No implica que sea maduro el hecho de que lleve muchos años en los caminos del Señor. Para nada. Es más, triste y lamentable y patéticamente, yo diría que la gran mayoría de los creyentes, los que se llaman cristianos hoy en día, en nuestro país, en nuestras iglesias, llevan años en los caminos del Señor y siguen siendo tremendamente inmaduros. ¿Por qué? Porque no están siendo confrontados a la palabra del Señor para que sus vidas sean transformadas. Y muchas veces en su carnalidad, en su egoísmo, en su orgullo, no están dispuestos a dejar. Esa es la palabra clave. Dejar aquellas actitudes, dejar aquellas conductas, dejar aquellas acciones, dejar aquellas reacciones, dejar aquellos pensamientos, dejar aquellas amistades, dejar aquellas relaciones, dejar aquellos gustos que nos atrapan, que nos enlazan a la inmadurez, a lo que quizás me agrada, me gusta, pero no me edifica, a lo que quizás me es lícito, pero me está dominando. Domina mi vida y no la palabra del Señor, que es lo que debería ser. Bueno, a diferencia, ¿verdad?, de los animales nacen, ¿verdad?, y al tiro tienen que empezar a funcionar. A diferencia de los animales, los seres humanos somos muy dependientes. Un niño depende de sus padres, con increíble, ¿verdad?, sorpresa y hasta cierto punto con un gozo de sorpresa, un gozo de alegría y de considerarlo como algo increíble, ¿verdad? Hace poco, no sé si escucharon en las noticias, de un grupo de 4 niños pequeños, 13, 11, 9 y 11 meses, un año recién cumplido, de niños que sobrevivieron 40 días en la selva. 40 días. ¿Ya? Nosotros no sobreviviríamos ni 4 horas, se lo aseguro. De hecho, estaba haciendo los cálculos, ya ahí en Google Maps, y el lugar donde estos niños se perdieron en cuanto a internarse a la selva del Amazonas es muy similar al lugar donde hemos estado nosotros. Ya varios hermanos que hemos ido a visitar allá, ¿verdad?, en el río Tigre, al interior, ¿verdad?, hacia la selva, está como en el mismo, ¿cómo se llama? Los paralelos y los meridianos, está como en el mismo meridiano, ya muy no cerca, ya porque está en la parte colombiana, nosotros estamos como hacia el norte de la parte peruana del Amazonas, a donde vamos, pero si han estado allá, los que han estado allá,
ya, y quizás nos hemos internado un poquito hacia el interior ya de la selva, alejándose del poblado. Es un lugar que si te pierdes, no duran ni 4 horas, ya menos 4 días, menos aún 40 días, es increíble, ¿ya? Y una de las cosas que escuchando en las noticias me llamó la atención y tiene mucho sentido, es que estos niños, por lo menos esta niña de 13 años que era la mayor, ya cuando salía con sus papás, observaba a sus papás lo que ellos hacían, cosas de adultos, ya cómo usaban el machete, cómo, ¿verdad?, cosechaban la fruta que había en el lugar, y eso les salvó la vida básicamente, el poder madurar y actuar como lo hacían sus padres, como lo hubieran hecho sus abuelos, sus papás. Tristemente la mamá murió en ese accidente aeronáutico, ¿verdad?, que cayeron ahí en la selva, pero ellos, con lo que tenían y con el conocimiento que habían heredado de sus padres, ya más crecidos, más maduros, lograron sobrevivir. Si hubieran sido niños de ciudad, si hubieran sido nuestros hijos, no la cuenta. En 4 minutos ya están muertos, ¿verdad? Sí, ahí no hay internet, así que no se puede googlear, ¿no es cierto?, ni buscar un tutorial cómo sobrevivir en la selva, ¿no? ¿Ya? Pero es impresionante, ¿verdad?, cómo estos chicos tan pequeños ya lograron sobrevivir porque seguramente pusieron atención a cómo lo hacían sus padres. Ya yo les contaba hace un par de años atrás, estando allá, ¿no es cierto?, que a mí me impresionó mucho cómo los niños pequeños saben usar el machete. Bueno, que yo les comenté un día, iba caminando hacia la iglesia y vi un niñito como de 4 o 5 años con un machete en la mano. Bueno, en realidad era un cuchillo cocinero. Sí, este borde. Estaba jugando, sí, el niño, en la tierra. Y yo miré para todos lados, ¿dónde está el papá, la mamá de este niño? Está jugando con un cuchillo, ya estaba que me tiraba arriba al niño para sacarle, era una niña, sacarle el cuchillo de la mano. Pero un poquito más allá, vi a otro niño que estaba jugando con otro cuchillo más grande todavía. De haber tenido un poquito más, como unos 8 o 9 años. Y ya un poquito más allá, vi a otro niño que tenía como 12 años con un machete ya directamente, ya pegándole al pasto. Y al lado suyo estaba su papá, ya cortando el pasto, porque allá lo cortan con machete. Entonces entendí, de ver toda esa escena, entendí lo que estaba ocurriendo ahí. La cadena pedagógica de lo que estaba ocurriendo ahí. Ellos estaban básicamente aprendiendo a usar un elemento que para ellos es esencial. Y es así, o sea, para ellos es tan esencial como para un niño hoy en día acá en nuestra cultura un lápiz, para ellos es esencial saber usar un cuchillo, un machete. Y desde muy temprana edad lo aprenden a usar. Entonces todo ese conocimiento, ya que a propósito de estos niños que se perdieron, era de la etnia de los Huitoto. Allá donde nosotros vamos justamente está esa misma etnia, los Huitoto y los Bora. ¿Ya? El pastor Adelmo Flores, que pastorea la iglesia allá en Puca Urquillo, ya él pastorea estos 2 grupos de etnias, a los Huitoto y a los Bora. Ya, porque allá no hay, ustedes saben que en el Amazonas no hay frontera, no es como para ellos, esta parte es colombiana, esta parte es ecuatoriana, esta parte es peruana, esta parte es brasileña, para ellos es lo mismo. No existen esas diferencias, ¿ya? Ellos son parte de una tribu. De hecho, fue un indígena de la tribu de los Huitoto que logró finalmente dar con los chicos, ya por el conocimiento que ellos tenían de la selva. Bueno, todo ese conocimiento que uno aprende, que era adquirido ya en lo humano, como este ejemplo que les doy, también es importante transmitirlo en lo espiritual. Ya, la Biblia nos dice que la Escritura es la espada del Espíritu. Nosotros desde recién nacidos en lo espiritual debemos aprender a usar la palabra del Señor, que es una espada de filo. Una espada de filo, es viva y eficaz, dice la Escritura, y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así como un niño Huitoto, para sobrevivir 40 días en la selva, necesita aprender a temprana edad a usar un machete o un cuchillo, bueno, nosotros también, a muy temprana edad, en las cosas del Señor, necesitamos hacer de este libro algo importante en nuestra vida, algo relevante en nuestra vida. Si no lo sé manejar, si no sé realmente escudriñar la Escritura, debo aprender a hacerlo, porque si no, estoy perdido. ¿Sabes tú que este mundo es peor que una selva amazónica? Hablaban ahí, ¿no es cierto?, de un ambiente inhóspito, ¿no es cierto?, que literalmente o te comen o tú comes, ¿ya? O te lo comes o te comes. Esa es como una de
normas de allá de la selva. O sea, si algo se mueve, o te lo comes o te come. Bueno, es difícil sobrevivir, pero ¿sabes qué? En la vida espiritual, el mundo que nos rodea es más peligroso. Más peligroso, porque es más sutil y es más engañoso y aún más malvado. Un jaguar, una anaconda, un cocodrilo te va a comer porque tiene hambre, pero el diablo te va a matar, te va a gustar y va a destruir tu vida, no porque tenga hambre, sino porque tiene odio en su corazón. Y los demonios que nos rodean van a buscar destruirnos poco a poco o de una sola vez, solamente para entristecer al Señor. Así es que hay mucha analogía que podemos hacer de la propia vida en cuanto a lo que es la madurez. Un niño es desequilibrado por sí mismo, emocional, mentalmente. A veces los creyentes también son así. Hay falta de equilibrio, hay falta de madurez en decisiones básicas y fundamentales de la vida. Bueno, cuando la Biblia nos habla de un varón perfecto, ¿ya? Que es uno de los propósitos de la Escritura, cuando nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, es porque luego nos dice, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, ya que es útil para enseñar, corregir e instruir en justicia, hay un propósito, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, aún para sobrevivir en las circunstancias más difíciles de la vida. Perfecto en la Biblia no quiere decir uno que hace todo perfecto o que es perfecto en toda su naturaleza, porque no lo somos. Aún en nosotros mora el mal. Perfecto tiene que ver con la idea o el concepto de algo completo. La palabra es pleró y significa algo completo, algo íntegro, algo que tiene todas sus partes y que no carece de nada. Bueno, el creyente inmaduro es un creyente que carece muchas veces de criterio, porque toma decisiones que al final terminan dañando su vida espiritual, familiar y personal. Pero el creyente maduro toma decisiones íntegras, porque abarcan todo aspecto de su vida, ya que son decisiones basadas en la palabra del Señor. Por lo tanto, el varón maduro o perfecto, ¿verdad?, es aquel que en todos los sentidos y en todos los aspectos aplica la palabra de Dios en su vida. Sabemos que ninguno de nosotros es perfecto por naturaleza. Únicamente Dios es perfecto en este sentido. Pero aquí esta palabra quiere decir maduro. Maduro. Y tiene que ver con el grado de semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios 4:12 dice la palabra del Señor: a fin de perfeccionar. Esta palabra literalmente significa completar lo que falta. Por lo tanto, se relaciona directamente con la madurez. Y tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con la función del pastor o los pastores en una iglesia. Perfeccionar, capacitar, completar lo que falta, a fin de perfeccionar o alcanzar la madurez de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es necesario capacitarnos, madurar, añadir más a lo aprendido? ¿Hasta cuándo? Bueno, dice acá, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto. Pero ¿cuál es la medida de este varón perfecto? ¿Ser como el hermano, ser como la hermana, ser como el pastor? No, porque estamos todos en este mismo proceso. Dice aquí el versículo, a un varón perfecto, y lo aclara, a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Él es nuestra meta, Él es nuestro objetivo, Él es nuestro fin. Para allá todos vamos, siendo perfeccionados, madurados, completados a la imagen de Cristo. ¿Justamente para qué? Dice el versículo 14. Justamente para que ya no seamos
niños fluctuantes. Fluctuantes ni en lo emocional, ni en lo conductual, ni en lo humano, sino que estables. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Qué triste como muchos cristianos se van tan fácilmente tras la ola, tras el viento de diferentes prácticas, filosofías, doctrinas y énfasis el día de hoy. Eso es muy común en la cristiandad actual. ¿Por qué? Porque no hay madurez, porque no hay estabilidad, porque no hay crecimiento espiritual en sus vidas. Bueno, hay algunas características, algunos distintivos, algunos elementos fundamentales que deberían notarse en un creyente maduro. El primero de ellos, si lo estaba notando ahí, es que tiene hambre y sed por la palabra de Dios y la oración. Hambre y sed por la palabra de Dios y la oración. Un creyente maduro pasa tiempo en la Biblia. Pasa tiempo en la Biblia. La Biblia, este libro, no es simplemente un libro que abre una vez a la semana cuando llega el domingo, ¿no es cierto? Y el predicador dice, abran su Biblia en Sofonías capítulo 2, versículo 1. Sofonía, a ver, concordancia, ya. No, a ver, aquí dice, libros de la Biblia. Ya, y Sofonía, chuta, no lo encuentro. ¿Dónde está Sofonía? Y ya terminamos de leer y todavía está buscando Sofonía. Amós, Abdías, Jonás, Miquel. Aquí está Sofonía. 1121, ya la página. No, hermano, eso ya a un nuevo creyente que se convirtió el mes pasado. ¿Está bien? O la semana pasada. Pero si tú ya llevas tiempo en el Señor, no solo es negligencia, es pecado que tú seas tan perezoso en cuanto a la palabra de Dios. Te sabes probablemente de tu trabajo, de tu negocio, de tu casa, números de memoria, como la dirección de tu casa, como los teléfonos de tus amigos, tus compañeros. Te sabes así, al revés y al derecho, cuestiones que son esenciales para tu desarrollo humano en esta tierra, pero no te sabes los 66 libros de la Biblia, que son esenciales en la vida de un cristiano. Bueno, entonces eres un creyente inmaduro. Un creyente maduro ama la palabra. Si tú amas algo, lo conoces, lo aprendes, te esfuerzas. Hay creyentes, ¿verdad? Incluso creyentes que aman el fútbol. Y está bien, es un lindo deporte. Y te pueden decir, ¿no es cierto?, los últimos campeones de los últimos 20 años de las Copas Mundiales. Y te pueden decir hasta la alineación de los jugadores. Yo conozco algunos. Pero no son capaces de aprenderse los versículos de la Biblia. De memoria. Con suerte, ¿no es cierto? Juan 3:16, Salmo 23. Así apuradito. Ya, sí, algo del pastor dice el Salmo 23. Bueno, un creyente maduro ama y tiene hambre y tiene sed por la palabra de Dios y por la oración. Estudia su Biblia, no solo la lee, la estudia. La estudia, pasa tiempo estudiando la Biblia, sí, no es solo leerla, la estudia. Hay pasajes que le llaman la atención y aunque no tenga muchas herramientas, mucho conocimiento, porque no necesitas tener un doctorado en griego, en hebreo para saber la escritura, pero con lo que tienen, escarban. Con lo que tienen, que sean con las uñas, pero escarban. Quizás no tienen una pala, ¿verdad? O no tienen una retroexcavadora para meterse ahí, pero tienen sus manos. Y con ellas escarban la capacidad que tienen de hacerlo y sacan provecho de la escritura y encuentran diamantes escondidos en la palabra del Señor. Es lo que dice Hechos 17:11. Hechos capítulo 17. El versículo 11 dice, y esto en relación a los de Berea. Dice, y estos eran más nobles. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra que predicaba el apóstol Pablo con toda solicitud. Y miren lo que dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran?
a veces he escuchado, ¿verdad? Y lo hemos dicho otras veces acá, algunos dicen los creyentes de Berea, o la iglesia de Berea. He escuchado a algunos hasta pastores decir eso. Las iglesias de Berea. No era ninguna iglesia y no eran creyentes, eran simplemente judíos en una sinagoga donde Pablo fue a predicarle el evangelio. Después algunos se convirtieron. Pero estos incrédulos eran más nobles que los creyentes que habían en Tesalónica, que ya se estaba formando una iglesia ahí. O por lo menos que los judíos que habían en Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban las Escrituras. Sin ningún labor de duda, muchos de ellos deberían haber llegado, probablemente llegaron a ser salvos y buenos discípulos de Cristo. Porque escudriñaban las Escrituras. Para ver si lo que Pablo decía era cierto, porque ¿de dónde estaba predicando el apóstol Pablo? Todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Él estaba predicando del Antiguo Testamento. Seguramente del Pentateuco, ¿no es cierto? Cuando Moisés habló de Jesús, seguramente de Isaías, ya, seguramente los profetas, seguramente leyeron los salmos mesiánicos que hablaban de Jesús. De eso estaba predicando Pablo. Y estos judíos, ¿verdad? Oye, ¿es verdad lo que dice? A ver, ¿no es cierto? Cita ahí el Salmo 22, ¿no es cierto? Cuando Cristo iba a estar ahí en la cruz, Isaías 53, que iba a ser quebrantado, ¿verdad? ¿Es cierto lo que dice el apóstol Pablo? Aquí lo dice. Porque ellos escudriñaban las Escrituras. Estos personajes en Berea eran nobles según la Escritura. Se necesita hoy en día creyentes nobles que escudriñen la Escritura, que la estudien. Que más que leerla, es escudriñarla. Por supuesto, en la medida que uno avanza en la vida cristiana, adquiere más herramientas para el estudio de la Biblia. Herramientas incluso más especializadas. Ya hace poco adquirí un programa muy bueno, muy interesante de estudio de la Escritura, y la verdad que me dio vergüenza. No vergüenza, no es la palabra correcta, me dio rabia. Porque he pasado años estudiando ya los idiomas originales y ahí está todo. Todo el esfuerzo, todo el trabajo para aprender a hacer análisis de palabras y los verbos y las conjugaciones y las raíces Q y todo del hebreo. Y ahí está, uno aprende un botón y ahí está. Y años de estudio, de que ven las pestañas estudiando, y ahí está. Uno no necesita hoy día tener una maestría, un doctorado, lo que sea, para estudiar la Escritura. Hoy en día uno necesita un computador, un celular, y sería, ni siquiera un libro. Todos los libros que tengo ahí en la biblioteca están de adorno, porque ya lo tengo todo ahí, hasta en el celular. Y no sé, me dio rabia. ¿Cómo tan fácil? Es como la salvación, ¿no es cierto? ¿Cómo tan fácil? Pero ahí está, el Señor lo provee, permite eso, y es más rápido, mucho más eficiente, ¿ya? Y la verdad es que en realidad es un gozo también, porque uno puede profundizar todavía aún más. El punto es que hoy día tú no necesitas ir a un seminario solamente para que tu conocimiento bíblico crezca. Necesitas ir a un instituto, a un seminario, para capacitarte en el servicio a Cristo. Eso sí, para que no seas negligente en cuanto a tu servicio al Señor. Y es bueno estudiar, y es bueno profundizar. Pero hoy en día no hay excusa, ese es el punto, hermano. No hay excusa. No hay excusa. No, es que yo no sé cómo estudiar la Biblia. No hay excusa, hermano. Hoy en día hay herramientas intuitivas. Cualquiera las puede, hasta una persona que no tiene mucho conocimiento intelectual puede aprovecharla. Incluso hay hasta Biblias que te ayudan en tu estudio. Biblias físicas, ¿no es cierto? Donde tú estás ahí y te sale ahí una letra pequeña y tú vas ahí, encuentras un versículo en paralelo y puedes aprovechar de estudiar la palabra. Entonces no hay excusa. No hay excusa. Ya es como los autos automáticos. Ya, los autos automáticos que hay hoy en día que manejan solo. Ni siquiera algún día de mañana vamos a necesitar hacer examen de conducir porque el auto lo hace por ti. Te sube nomás y te dice voy a casa, y el auto te lleva a casa. Igual que esos caballitos, ¿no es cierto?, de antaño que sabían el camino a casa. Igual, tal cual. Ya, tú les dices a casa y se va solito a casa. ¿Ya? Bueno, hoy en día, hermano, no hay excusa para estudiar la Biblia. No hay excusa. Por lo tanto, ¿estás realmente pasando tiempo en la palabra del Señor? ¿Estás realmente estudiando la Biblia? Como dice la Escritura, día y noche. Como dice Josué 1:8,
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto es cada día. No dice y el jueves y el domingo. Dice y de día y de noche. Eso implica que cada día debemos pasar tiempo en la palabra del Señor. Mira, pueden ser 10 minutos, 5 minutos, puede ser 1 hora, pueden ser 3 horas, pero cada día necesitamos pasar tiempo en la palabra del Señor y en oración. Porque la palabra de Dios es como tú escuchas al Señor. La oración es cuando tú conversas con el Señor. El conocimiento bíblico moldea y define nuestro carácter, nos transforma. Lo que dice Romanos 12, ¿te acuerdas? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con un entendimiento claro. Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta maldad actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces pasamos más tiempo viendo películas, series o incluso noticias de este mundo que la palabra del Señor, que puede transformar nuestra mente, nuestra actitud y nuestro entendimiento. Necesitamos pasar tiempo en la palabra del Señor. Necesitamos estudiarla, leerla todos los días, meditarla, aprenderla, memorizarla, para que moldee nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestras decisiones, nuestras actitudes. Bueno, un pasaje que ya lo cité hace un momento en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil, la Biblia es útil, libro útil. Es lo más útil que tú puedas tener en la vida. Es más útil que un celular. Y eso es decir harto, ¿verdad? Porque el celular tiene hartas utilidades. Es más útil porque te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye en justicia para que llegues a ser maduro, perfecto, completo, íntegro y preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Y esto es para todo creyente, no solo para pastores, líderes, misioneros, para todo creyente, preparado para toda buena obra. Si tú llevas ya más de 5 años en los caminos del Señor, deberías ser capaz incluso de poder iniciar, comenzar y pastorear una iglesia, aunque no tengas un llamado. Estos niños que sobrevivieron en la selva, sobrevivieron porque tenían conocimiento básico de la vida, que aprendieron de sus papás, de sus abuelos y de su entorno. Bueno, un creyente en 5 años puede alcanzar madurez espiritual si es consecuente con su estudio de la palabra del Señor. Y te pueden tirar a cualquier, ¿no es cierto?, selva, a cualquier lugar, y después te pueden ir a ver después de 10 años y ya tiene una iglesia, hasta con diáconos tiene la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es el propósito de la palabra del Señor. Capacitarnos para estar preparados para toda buena obra. ¿Sabes cuál es la obra más importante en este mundo? La obra del Evangelio, la obra del Señor. Así que el creyente maduro realmente se relaciona con la palabra del Señor. Y esto implica que también se congrega regularmente. Asiste fielmente a su iglesia. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como tristemente algunos tienen por costumbre. Hay creyentes que solo asisten a la iglesia de vez en cuando y escuchan un mensaje por aquí, por allá, y salen contentos y llenos del Señor porque su alma, ¿no es cierto?, está siendo ministrada. Pero se olvidan del Señor y luego vuelven, ¿no es cierto?, cuando el estanque está vacío, como si la iglesia fuera una bencinera. Bueno, en una iglesia no solamente disfrutamos del compañerismo, en una iglesia no solamente podemos, ¿no es cierto?, alcanzar más conocimiento bíblico por el predicador o el maestro que está enseñando, y no solamente aprendemos a servir mejor, en una iglesia nos nutrimos y nos somos exhortados a la palabra del Señor. Es lo que Pablo le exhortó a Timoteo. Enseña, predica, redarguye con toda paciencia y doctrina, para que, como dice Pablo a Tito, seamos sanos en la fe, para corregir lo deficiente que era el problema de las iglesias que había en Creta. Necesitamos la palabra del Señor y necesitamos que ella sea real en nuestra vida, no solo un día domingo o un día jueves. Necesitamos leerla todos los días, cada día.
y estar consciente de ella en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestras actitudes. No acordarnos de ella cuando estamos en problemas. Generalmente somos así, ¿no? Como seres humanos. Estamos ahí luchando por 3 horas, ¿no es cierto? Tratando de configurar el computador, la televisión, esa nueva que hay, ¿no es cierto? Súper inteligente, más no sé cuántito. Y ya cuando ya nos damos por vencidos, ¿qué hacemos? Vamos al manual. Y como está en chino, ¿qué hacemos? Llamo a Felipe, ya ahí me soluciona el problema. No, tenéis que hacer esto, listo, ya, se acaba el problema. Así somos, ¿verdad? Cuando estamos en problemas, vamos al Señor. Y si no logramos nada, llamamos a un hermano, llamamos al pastor. A ver si nos soluciona el problema. Muchos de los problemas de nuestra vida, hermanos, hermanas, se van a solucionar si día a día tú pasas tiempo en la palabra de Dios y en la oración. Porque ahí está la respuesta a todos los problemas que tú puedas tener. Todos y cada uno de ellos. Tú no puedes decir, no, es que nadie ha pasado por lo que yo he pasado y nadie me entiende. Mentira. Dios te sabe, Dios te conoce y Dios te entiende mejor de lo que tú crees que te entiendes a ti mismo. Él sabe exactamente lo que tú estás pasando y Él sabe exactamente lo que tú necesitas. ¿Y sabes dónde te lo explica? Aquí, en la palabra. El problema es que nosotros no pasamos tiempo en la palabra del Señor, ni tampoco en la oración. El creyente maduro pasa tiempo en la palabra del Señor, pasa tiempo en la oración, pasa tiempo en la oración porque entiende que en ella encuentra no solo un refugio, sino que enfrenta, llega a una comunión con el Señor. Mire lo que dice en Tesalonicenses capítulo 5, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Voy a leer un versículo que va a tener como desafío aprendértelo de memoria. Es que me cuesta aprender de memoria, pastor. Bueno, aprende, empieza a ejercitar tu músculo cerebral. El versículo 17. A ver, ¿quién me lo puede decir de memoria? Orar sin cesar. 3 palabritas, ¿verdad? Ya puedes decir, me aprendí un versículo de memoria. Gloria al Señor por eso, hermano. Sigue aprendiendo más. Orar sin cesar. Ahora va a buscar en la Biblia todos los versículos cortitos y te los vas a aprender. Y a propósito, este no es el más corto de la Biblia. ¿Ya? El más corto de la Biblia no está en Juan 11, porque Jesús lloró. El más corto de la Biblia está en Éxodo 20, no matarás. Tiene menos letras. Pero puedes, ¿ya? Cuando uno quiere, puede. Y para querer hay que tener interés. Y ahí está el problema. Para muchos creyentes, hoy en día no les interesa la Biblia. Les interesan otras cosas. Le interesa prosperar en la vida, tener éxito, ganar más plata, alcanzar el negocio, ascender en la empresa, lograr un mejor título, terminar la carrera, cualquier cosa, menos lo importante que es la palabra del Señor, lo que es eterno. El cielo y la tierra van a pasar, el dinero va a fenecer, las carreras se van a olvidar, los logros humanos en esta tierra se van a desvanecer. Pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Es una inversión eterna. La verdad, hermano, es que el asunto no es complejo, es sencillo, pero requiere decisiones importantes. ¿Pasas tiempo en la palabra del Señor? ¿Pasas tiempo en la Escritura? ¿La estudias regular y metódicamente? ¿O solamente la Biblia es un magazine que tú abres aquí, abres allá, lees allá, sin profundizar en ella? La Biblia nos enseña que debemos comparar Escritura con Escritura, acomodar lo espiritual a lo espiritual y leerla en profundidad, de manera ordenada y sistemática. Pastor, ¿cómo empieza a leer la Biblia? Bueno, parte en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Así de simple. Y si quieres algo más sencillo, parte con el Nuevo Testamento. Y luego después con el Antiguo. O más fácil todavía, parte con el Evangelio de Juan. O
si lo quieren más fácil, con Primera de Juan. Y si todavía lo quieren más fácil, parte con el proverbio del día. Con el proverbio, hoy día estamos aquí, hoy día estamos a 11. Parte leyendo el proverbio 11. Y sigue hasta fin de mes, cada día un proverbio, y al otro mes sigue, ¿no es cierto? Y cuando llegue el 11 vas a leer todo el libro completo de la Biblia. Quizás por primera vez en tu vida. ¿Para qué decir si has leído tu Biblia alguna vez en tu vida completa? Qué importante es eso, hermano. Leer la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa, a lo menos una vez en la vida. ¿Alguien la ha leído alguna vez en su vida? Levante su mano. Fíjense, en nuestra iglesia, la mayoría de los creyentes pueden bajar su mano. Esa pregunta, hace poco estuve predicando en una iglesia y no quise hacerla. Yo no tengo problema en predicar y decir lo que tengo que decir, pero yo se me di cuenta inmediatamente que quizás ni el pastor había podido levantar la mano. Y es triste, hermano. Es triste. Como en iglesia hay creyentes que no le dan importancia y no le dan valor a la Biblia. Le dan importancia a cualquier otra cosa, menos la palabra. A lo emocional, ¿no es cierto? Y lo movido que estuvo, todo espectacular el culto, ¿verdad? Porque todas las sillas en el suelo, todos danzando, todos bailando, ¿no es cierto? Y quedó la escoba. A eso le dan importancia. O a saltar, ¿no es cierto? Y pasar 3 horas adorando al Señor. Nosotros pasamos lindo tiempo de alabanza esta mañana. No sé cuánto tiempo fue, pero fue un buen tiempo, contundente y gozoso. Yo me gocé de la alabanza esta mañana. Pero también pasamos un buen tiempo en la palabra del Señor. Un tiempo apropiado, correcto, justo, que corresponde. Para ser edificados en la palabra, para ser exhortados, para ser animados. Muchas veces el corazón del hombre está en cualquier cosa menos lo importante. Y es por eso que tantos creyentes inmaduros hoy en día toman sus decisiones y después de haber tomado la decisión, ya cuando la cosa está mal, buscan al Señor para que le arregle el problema. No, hermano. Pedir perdón no es lo mismo que pedir permiso. Pide permiso al Señor buscándolo en su palabra. Y Él te va a decir que sí, que no, o espera. En decisiones, en actitudes, en conducta que debes tener. Lee la palabra día a día, escudriñala, estúdiala. No necesitas tener tanto conocimiento. Solamente necesitas tener un corazón por la palabra. Ámala, para que ella realmente te permita crecer y avanzar en tu madurez espiritual. Tengamos un momento de oración. Padre eterno, Padre celestial, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te agradezco porque podemos ser animados, desafiados y motivados en ella. Te agradezco porque es un libro real, Señor, que transforma vidas. Y es así porque no es un libro común y corriente. Es un libro divino. Es un libro milagroso. Es un libro que no solo fue inspirado por el Espíritu Santo, no solo fue preservado a través de los siglos y transmitido con fidelidad a través de los siglos, y lo podemos tener acá fiel e inerrante, sino también tu palabra es un libro vivo, como dice la misma Escritura, vivo y eficaz. Tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Tu palabra nos limpia. Tu palabra nos libera. Tu palabra nos transforma. Señor, probablemente hay creyentes en esta mañana que se han mantenido a cierta distancia de tu palabra, por no decir lejos de ella. La Biblia es un libro que nos santifica, por lo tanto, o la Biblia nos va a alejar del pecado, o el pecado nos va a alejar de la Biblia. Quizás hay creyentes que están acariciando su pecado, o sus conductas egoístas, o están acariciando su comodidad o su pereza espiritual, y han dejado de lado tu palabra. Yo te ruego, Señor, que no sea así. Tu palabra es una herramienta fundamental a través de la iluminación del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas y conformar en la imagen de Cristo.
Por lo tanto, tu palabra está relacionada con una persona divina que es el Espíritu Santo. Y nuestra relación con ella es fundamental. Tiene que ver con nuestra llenura espiritual, tiene que ver con nuestros dones, tiene que ver con el ser guiado y andar en el Espíritu. Por eso yo te ruego, Señor, que si en esta mañana hay creyentes que están lejos de tu palabra, que hoy se reconcilien contigo y que hoy puedan, Señor, tomar un firme propósito, una firme decisión de buscarla y de darle el valor y la importancia que requiere. Si es así, si realmente te das cuenta que la palabra de Dios es relevante, importante y necesitas tú regresar o quizás empezar a tener una actitud directa hacia la palabra del Señor, yo te pido por favor que te pongas de pie. Vamos a tener un momento de oración con aquellos que se han puesto de pie, pidiendo al Señor que la palabra del Señor more en abundancia en nuestros corazones y realmente la palabra del Señor sea pertinente y real en nuestra vida. Que la palabra del Señor sea algo importante para nosotros. Quizás ha sido la falta de tiempo, quizás ha sido la pereza, o directamente quizás ha sido algún pecado en tu vida, o quizás simplemente ha sido negligencia, o quizás simplemente ha sido, no sé, cualquier cosa que te haya alejado del valor y la importancia que le debes dar a la Escritura. Yo te invito a que te pongas de pie para que juntos oremos al Señor y le pidamos que su Espíritu Santo nos vuelva a encantar, nos vuelva a enamorar de su palabra, que la podamos gozar, que la podamos disfrutar, que podamos realmente nadar en ella y descubrir y disfrutar las maravillas de su palabra. Si es así, ponte de pie para que juntos oremos al Señor. Padre Celestial, Padre Eterno, gracias por los hermanos, las hermanas que se han puesto de pie. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia y tu perdón es grande y abundante. Señor, muchos fariseos se mantuvieron lejos de ti porque ellos se creían sanos, pero ellos necesitaban un médico. Muchos de ellos, Señor, se alejaron de ti porque ellos creían que eran libres y no entendían que eran esclavos del pecado. Algunos de ellos se mantuvieron lejos de ti porque eran ciegos, guías de ciegos, y porque creían que veían, en realidad estaban en tinieblas. Qué triste para ellos, Señor, y qué triste para muchos cristianos que se mantienen en ceguera, en esclavitud, y se mantienen lejos de ti, Señor, porque no están en tu palabra. Yo te ruego por estos hermanos que se han puesto de pie, cualquiera sea la razón por la que han dejado a lado tu palabra, para que ellos, Señor, se reconcilien contigo, tu Espíritu Santo, y tu palabra, que empiecen, Señor, una nueva etapa en sus vidas, de amarla, de escudriñarla, de profundizar en ella, de gozarse en ella, Señor, en este libro eterno que tú nos dejas. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Aún con los ojos cerrados, pueden tomar asiento, el rostro inclinado. Finalmente quisiera hacer una pregunta más. Quizás tú ni siquiera entiendes la palabra del Señor. La buscas, pero no la entiendes. Bueno, la Biblia dice que el incrédulo, el inconverso, el que aún no se ha convertido, no la puede entender. Y no la puede entender porque, como dice la misma Escritura, se ha de discernir espiritualmente. Y esto significa que quizás tú no seas salvo, que tu vida aún no ha sido convertida por la gracia de Jesucristo. Quizás aún no has nacido de nuevo, porque solo naciendo de nuevo puedes llegar a comprender la Escritura. Porque al nacer de nuevo viene a morar en ti el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te ilumina para entender la Escritura. Y si no tienes al Espíritu Santo en tu corazón y no tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu alma, no solo no la vas a entender, sino que estás condenado, estás perdido por tus delitos y pecados. Y estás condenado al infierno, un lago de fuego, separado de Dios por la eternidad. Dios no quiere eso. Por eso es que Él envió a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz y a resucitar para darte el perdón y para darte la vida eterna. Y su palabra nos dice que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si tú te das cuenta que eres un pecador perdido y quieres alcanzar el perdón y la salvación en Cristo Jesús,
quieren nacer de nuevo y alcanzar la vida eterna, por favor, hoy, ahora es el día, el momento en el que tú puedes clamar por la salvación de tu alma y obtener la vida eterna, el perdón de tus pecados y la salvación, el nuevo nacimiento. Así es que si hoy tú quieres que Cristo sea tu Señor y Salvador, con seguridad y con certeza, yo te invito por favor a que levantes tu mano para orar por ti. ¿Hay alguien que levantaría su mano y diría: Pastor Jaime, por favor, ore por mí? Yo quiero que Cristo salve mi alma. Yo quiero que el Señor Jesucristo salve mi alma de la condenación, me dé una nueva vida y me haga renacer en el Espíritu. Me dé el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Hay alguien? Por favor, levanta tu mano. Si hay alguien en esta mañana para orar por ti. ¿Hay alguien? Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias Padre mío por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos tanta sabiduría. Yo te ruego, Señor, que al volver a nuestros hogares vayamos en nuestra mente y en nuestro corazón, vayamos, Señor, con una estrella refulgente en nuestro interior, con el hambre y el anhelo y el deseo de escudriñar, de leer y darle la importancia que merece tu palabra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla y a descubrir en ella las maravillas de tu ley. Señor, guíanos en escudriñar y estudiar